En Radio Portales de Valparaíso presentamos Revelando. Un programa donde se abordan temas de actualidad, contingencia y la agenda cultural de la zona. Entrevistas del ámbito nacional e internacional. Revelando es presentado y auspiciado por Asofar AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial. Con ustedes, Revelando en Radio Portales de Valparaíso. Muy buenas tardes, estimados auditores. Una tarde más, una fría tarde de noviembre en nuestra querida Radio Portales, 89.5 FM, 840 AM y nuestro programa habitual de día lunes, Revelando auspiciado por Asofar, Asociación de Oficiales de la Armada en Retiro. Quien les habla, María Eugenia Martini, los saluda cordialmente y los invita a seguir nuestro programa en el día de hoy. Estamos con dos invitados estrella aquí hoy día, así que va a estar bien interesante, pero como todo el mundo sabe, la conversación hoy girará en torno a lo que nos concita, nos incita, nos motiva, si es que nos motiva, pero nos preocupa como país, la Constitución. Y para eso hemos invitado a Juan Pablo Rodríguez, presidente de la Fundación, director ejecutivo de la Fundación Piensa, y nuestro querido amigo Marcos Gallardo Pastore, director de Asofar, Asociación de Oficiales de la Armada en Retiro, y presidente también de la Asociación de Oficiales de la Armada en Retiro. Buenas tardes, Marco. Buenas tardes, Juan Pablo. Felices de esta dupla esta tarde en nuestra Radio Portales. Y también saludamos a nuestro radiocontrolador, Claudio Alvarado, que ahí agita las manos. Muy buenas tardes a ambos, a todos. Muy buenas tardes, María Eugenia. Buenas tardes, Marco. A todos quienes nos escuchan. Encantado, como siempre, estar acá en la queridísima Radio Portales y en este programa que también eleva el debate público local. Exactamente. Y a Claudio, perdón, se me pasó, querido Claudio. Bueno, partimos saludando a Claudio, sin él no hay programa. Claro. María Eugenia, Juan Pablo, muchas gracias por la invitación. Muy contento de estar esta tarde acá con ustedes y démosle. Démosle nomás. Bueno, Chile, la verdad que desde el año 2019 a esta parte, pareciera que quería cerrar el bicentenario con alguna cosa diferente. Y partió ahí con una cosa que se llamó estallido social, que para muchos fue un estado delincuencial, tuvo revolución social, cualquiera sea el tema o el nombre que le queramos poner a ese estallido el 18 de octubre del 2019, fue fatídico. Fatídico en muchos aspectos porque la verdad que reveló, yo diría, lo peor de nuestra gente. No fue una cosa que uno diga, un estallido que fue en beneficio de algo, sino que fue un estallido destructivo, un estallido que no logró nada. Y para lograr un consenso, el presidente y las fuerzas políticas de ese momento no encontraron nada mejor, aparentemente, que un acuerdo de paz el 15 de noviembre de ese mismo año. Y ese acuerdo de paz nos llevó entonces a la posibilidad de hacer una nueva constitución. En vez de una asamblea constituyente, que hubiera una nueva constitución, para lo cual se eligieron unos constituyentes, ¿no es cierto?, constitucionalistas, etcétera, etcétera, que lamentablemente también para el mal de Chile llevó a mostrarnos una fea cara, porque nos hizo una constitución que nos dividía. No era una constitución como habíamos sido Chile siempre, que nos uniera. Era una constitución divisiva, una constitución como de la angustia de no pertenecer, entonces voy a hacer un grupo más chico para pertenecer a este. No sé, como ustedes lo quieran ver, pero por supuesto fue rechazada, ¿no es cierto?, el año pasado, el 4 de septiembre. Y después de eso, un nuevo grupo se aprovechó ese flujo, digamos, de constitucionalista, de gente que quería hacer algo nuevo. Se debió haber esperado un tiempo más largo para haber hecho esta constitución, o esta nueva proyecto constitucional, o se debe haber hecho en el mismo minuto. Hay gente que dice en ese momento se jodió Chile, no sé, tomando las palabras de Vargas Llosa, me voy a remitir a algunos comentaristas de la televisión, pero en fin. Entonces, la verdad es que, ¿qué podemos decir al respecto? ¿Qué pasó el 4 de septiembre y qué pasa ahora? Juan Pablo, te cedemos la palabra. Bueno, muy buena la introducción, María Eugenia, porque pone, creo yo, la conversación en la frecuencia correcta, ¿no? Naturalmente. Yo diría respecto al 18 de octubre que, bueno, lo que ahí ocurrió fue que perdimos un consenso básico en la democracia chilena que tiene que ver con
que la violencia física respecto del prójimo no cabe dentro de la democracia, está fuera de las reglas de la democracia. Desde el minuto, no que un grupo de violentos, de delincuentes, de terroristas quemen estaciones de metro o hagan desmanes en las calles, que evidentemente que es muy grave, pero a mí lo que me resulta especialmente grave o más grave que aquello tiene que ver con que esa violencia tuvo correlato en la clase política. Hubo políticos y partidos políticos dispuestos a amparar esa violencia. Estuvieron dispuestos a ser cómplices de esa violencia, a mirar para el lado o a derechamente propugnarla. Y eso lamentablemente no solamente fue el Partido Comunista y el Frente Amplio, de quienes quizá no nos sorprendemos porque los conocemos, sino que lamentablemente también fue hecho por aquella izquierda, llamémosle democrática o concertacionista, que vaya a saber uno por qué razón se sintió muy avergonzada respecto de lo que fueron sus gobiernos y hizo carne este discurso nihilista, destructor y moralizante, divisor, como tú bien decías, de quienes ejercieron la violencia el 18 de octubre. Dicho aquello, yo creo que yo voté acá como declaración de principio o previa, ¿no? Yo voté rechazo en el plebiscito de entrada y de salida porque era escéptico de la violencia por una parte, pero por otro lado porque soy de los que cree que los grandes problemas que tiene nuestro país, que son muchos, María Eugenia, no pasan por un cambio constitucional, yo diría eso, ¿no? Pasan por liderazgo político, por ciertas virtudes, pasa por políticas públicas, por volver a crecer, que existan certezas, por enfrentar decididamente el crimen organizado y el terrorismo, por darnos ciertas seguridades. Por ahí pasan los principales dolores de Chile, ¿no? Y quien le venda a usted que por un texto más, texto menos, por una normita, por una ley, ¿eso va a cambiar? No va a cambiar. Eso no quiere decir, evidentemente, que la Constitución no sea importante. La Constitución es muy importante. Y ahí yo creo que la pregunta hoy día es hacia dónde queremos que vaya nuestro país, ¿no? Ya puestos en este debate, ya puestos en esta discusión. Y ahí ya entraremos más en la conversación para no monopolizar la palabra, pero ahí yo creo que, muy a diferencia de lo que fue la Convención Constitucional pasada, el texto que nos propone el Consejo Constitucional sí es un buen texto para tratar de ponerle cierre a este proceso, sí establece determinadas regulaciones que permiten mejorar el sistema político para producir decisiones públicas de manera más fácil, de manera mejor, para poder hacerse cargo de las urgencias sociales y que ojalá el 17 de diciembre podamos vencer a ese octubrismo del 2019, ponerle un cierre a esto. Perfecto. Pero no con un texto divisorio que nos dividía en 13 naciones como el pasado, sino con un texto que puede gustarnos más o menos, nunca nos va a gustar 100%, pero que es sensato, que no es partisano y que establece reglas del juego correctas y que puede implementar distintos sectores políticos, a mi juicio. Muy importante. Marcos, ¿algo que agregar a eso? Sí, tengo un par de temas que me gustaría hacer presente. Yo creo que si uno mira con un ojo subido un par de escalones más arriba, perfecto, yo me atrevería a decir que este primero no es un proceso de Chile. Este es un proceso que se comienza a incubar en el primer decenio de este siglo, ¿no es cierto? Y que toma más fuerza en el segundo decenio, se está hablando de 2010, después 2015, con todos estos movimientos pingüinos, donde esto va escalando dentro de la sociedad, introduce la violencia como un elemento del diario vivir dentro de la sociedad. Importante. Y la sociedad se hace eco de esta violencia y cuando hay violencia hay dos reacciones, los que hacen violencia y los que le temen a la violencia. Entonces, por el otro lado, se comienza a incubar un miedo. Por lo tanto, tenemos un país que se comienza, en cierta medida, a polarizar en función del terror o del miedo. O soy terrorista o hago miedo. Y esto se lleva a las universidades y vemos que esos jóvenes que introdujeron ya en la universidad la violencia como método de hacer política son quienes hoy nos gobiernan. Porque esa es la realidad. Entonces, en ese análisis, ahora yo diría, ¿Chile quería esto? No es Chile. Es un grupo de terroristas, ¿no es cierto?, violentos, que nos llevaron y nos pusieron en esta situación. Y decimos, en esta mesa lo hemos conversado antes del micrófono abierto y después, claro, esto se tomó en la agenda. No se ha tomado la agenda. Las encuestas dicen que la segunda prioridad menos importante para este país es la Constitución. Por lo tanto, este no es un tema del país, es un tema de un grupúsculo de gente que se tomó esta cuestión y nos han sometido.
Entonces, la pregunta que podría uno preguntar, hay muchas preguntas, desde luego, pero una de ellas podría ser, ¿pero por qué pasó esto? ¿Dónde podría estar? Y yo me atrevería a decir que una de ellas, y es lo que culmina con este estallido del 18 de octubre del año 2019, es la debilidad, primero, de las instituciones. Aquí se acuñó, algunos presidentes la utilizaron, la frase que dejemos que las instituciones funcionen. ¿Qué instituciones? Si las instituciones no funcionan, o si funcionan como las berenjenas. ¿O habían funcionado? Pero hay un antes y un después. Hay un antes y un después. Entonces, cuando veo que la institucionalidad no funciona, yo me siento, ¿no es cierto?, en la facultad o con el poder para hacer lo que yo quiero. Segundo, que no funcionan son los liderazgos a cargo de esas instituciones, porque pueden haber instituciones que estén en un determinado momento por ese motivo, ¿no es cierto?, que comiencen a trastabillar, por así decirlo, pero aparece un liderazgo de eso dentro de esa institución y la levanta. Y eso lo hemos podido ver, ¿no es cierto?, ahora a propósito de los deportes colectivos. De repente, ¿no es cierto?, salía un jugador, ¿no es cierto?, y se echa al hombro el equipo, ¿no es cierto?, y lo saca adelante. Esos liderazgos tampoco aparecieron. Tercero, el liderazgo de las élites. Las élites se echaron a dormir en sus laureles y no han hecho ningún aporte a nuestra sociedad. Y no estoy hablando de una élite particular, claro, estoy hablando en la parte moral, en la parte económica, en la parte política, en la parte social. O sea, donde uno quiera ver, las élites desaparecieron prácticamente. Ni la iglesia. Entonces, y finalmente coincido plenamente con Juan Pablo en el sentido de el liderazgo político. Yo creo que es feo las palabras con que lo voy a decir, ¿no es cierto? Así que me disculpo de antemano, pero no hubo ningún político que diera el ancho. Claro. Entonces resulta que faltó. Estamos donde estamos. Ahora, para no ser tan negativo en toda esta cuestión, yo creo que hay algo positivo y que se reafirma con estos Juegos Panamericanos, en mi opinión. Ahí sí me atrevo a decir Chile, porque sí creo que es un fenómeno que está mucho más generalizado en la población y es que estamos recuperando el sentido común. Perfecto. El 4 de septiembre del año pasado, con el rechazo un 62%, lo más rescatable que hay ahí, lo más importante a mi juicio, es que Chile rescató el sentido común y no nos podíamos hacer cargo de una constitución que no le servía a nadie, ¿no es cierto? Juan Pablo, sí, por supuesto. Mira, que está muy interesante el tema. Está muy interesante. Mira, a propósito como de la pregunta grande de por qué estamos donde estamos, yo creo que hay un punto que es interesante comentar y que tiene que ver con estos grupos que promovieron la violencia, que al final del día hoy día en Chile son los grupos de izquierda más radicales, ¿no? El Partido Comunista y el Frente Amplio. Hay que comprender que hoy día esa izquierda más extrema, hace su revolución no como uno tiene en la cabeza la revolución de los 60, de los 70, sino que hoy día ellos hacen la revolución a través de cambios constitucionales. Lo que busca la izquierda hoy día más radical en el mundo es, a través de cambios constitucionales, hacer su revolución. Así lo trataron de hacer en Venezuela, en Bolivia, en Ecuador, a través de asambleas constituyentes. En Chile lo estaban tratando de hacer. Y la verdad que iban bastante bien encaminados a través de la Convención Constitucional. Gracias a la sensatez profunda del pueblo de Chile y el rechazo histórico de ese 4 de septiembre, se le pudo poner límite. Pero ese impulso revolucionario no ha cegado, no ha terminado. No, claro. Hoy día en lenguaje marxista uno diría que ese mundo hoy día está en lo que se denomina un repliegue estratégico. 2 pasitos para atrás, pero solamente para tomar impulso para después volver sobre la carga, ¿no? Y hay que entender que esa izquierda no va a estar contenta con ninguna propuesta constitucional que no sea exactamente igual que la que promovió la Convención Constitucional. Y por eso ese mundo hoy día está tan molesto con la propuesta del Consejo Constitucional, porque es una propuesta que se aleja, ¿no?, de su impulso, de su afán revolucionario, fundacional, de partir todo desde cero, de dividir a Chile, de amparar naciones distintas, sino que es un esfuerzo que, muy distante de aquel, se centra en la tradición histórica y constitucional de Chile, con las normas que vienen desde nuestras primeras constituciones desde el siglo XIX,
que toma aspectos de consenso entre el espectro político, que es el famoso trabajo de la comisión experta, las 12 bases constitucionales, y que luego, naturalmente, el Consejo Constitucional, electo democráticamente su mayoría, ejerció esa mayoría para ciertas afirmaciones, para ciertas normas, pero que en el global estamos frente a un texto que se aleja decididamente de la propuesta de la Convención, y el 17 de diciembre nosotros vamos a tener la oportunidad de o aprobar ese texto para ponerle cierre a este proceso y quitarle a esos grupos más radicales el argumento de que esta Constitución no está nacida en democracia, o bien mantener la Constitución actual, sí, pero con normas de la actual Constitución que son muy fáciles de modificar, y probablemente esos grupos más radicales, no el próximo año ni el subsiguiente, pero en 3, 4, 5 años más, van a promover nuevamente un estallido social para volver a tener una buena posición negociadora, de modo tal de tratar de volver a hacer lo que hizo la Convención Constitucional. Yo voy a tomar lo que dijo Marcos y la esa es la disyuntiva del 17 de diciembre. Perfecto. Pero yo voy a tomar una cosa. ¿Estarán con más fuerza las instituciones, que fue lo que falló, y los liderazgos? Porque la verdad que Marcos dijo, para mí gusto, algo también bien cierto. O sea, las instituciones fallaron, ciertamente. Parecían un poco firmes, débiles, se amedrentaron frente a un tema que los sobrepasó. ¿Y los liderazgos dónde estaban? Porque no fueron, la gente piensa liderazgos, los económicos. Pero hay liderazgos políticos que no aparecieron, liderazgos religiosos. La iglesia no se pronunciaba. No vamos a decir que la iglesia tenía, pero tenía peso. La iglesia tiene un peso per se que podría haberse pronunciado con fuerza. Recién se están pidiendo ahora. Entonces, Fuerzas Armadas, por supuesto, te fijas, hay liderazgos que se pudieron haber pedido. Entonces, ¿tú crees que de aquí a 3, 4 años más las instituciones van a estar fortalecidas, Juan Pablo? O Marcos, ¿tú crees que esperamos? Porque me gustaría saber que con constitución nueva o con constitución, digamos, que se pueda, ¿no es cierto?, ir mejorando a través de leyes, podamos fortalecer, o la gente se irá a dar cuenta. Muy breve, yo para darle la palabra a Marcos. Mira, yo diría, hoy día las democracias en general en el mundo están, entre comillas, bajo amenaza. No están produciendo las respuestas que la ciudadanía espera. Tal cual. Por diversas razones, muy largas de comentar acá, pero una de ellas tiene que ver con que hoy día la política, las democracias están excesivamente polarizadas, fragmentadas, se hace muy difícil tomar acuerdos. Luego, en los temas fundamentales que le importan a los ciudadanos, vivienda, pensiones, salud, educación, la gente ve que todo sigue igual, no hay leyes nuevas, porque es pura pelea. Y en torno a grupos muy distintos, muchos grupitos chicos, en donde los grupos, como hay tantos grupos chicos, hay varios grupos chicos que tienen mucho poder porque sus votos son muy decisivos. Y respecto de ese problema que tienen las democracias, no una solución ni una varita mágica, pero sí la propuesta constitucional se trata de hacer cargo. Justamente. Se trata de hacer cargo rayándole la cancha a los políticos. Se trata de hacer cargo incorporando mecanismos remediales que buscan generar menos fragmentación, menos partidos políticos, menos diputados, más gobernabilidad, distritos más chicos, ¿no?, que permitan que se elijan menos diputados, más cercanos al territorio. Reglas que, por ejemplo, partidos que no sacan el 5% del total de los votos no pueden entrar al Congreso. O sea, se acaban los diputados del 1%, del 2%. Se establecen normas que mejoran la relación entre presidente y Congreso. Entonces, acá no hay ninguna varita mágica nunca. Pero que las normas propuestas por el texto del Consejo Constitucional van en la línea correcta, en orden a establecer mecanismos para que nuestra democracia sea más gobernable, para que sea más fácil lograr acuerdos, para que consecuentemente las instituciones estén menos asediadas permanentemente por grupos chicos y muy radicalizados. Yo creo que la propuesta va decididamente, María Eugenia, en el camino correcto. Y lo otro importante, creo yo, que la gente estaba hastiada un poco de los políticos, pero aquí se está dando cuenta que los políticos están trabajando en forma seria. Entonces es una forma también de decirle, tienen más, no argumentos, más límites para trabajar en forma más seria aún. ¿Te fijas? Porque la gente dijo, fue un repudio no solo a la Constitución, porque era refundacional, ¿no es cierto?, pero también a los políticos. La gente estaba un poco hastiada y por eso ahora tanta desafección frente a esta Constitución. Entonces es importante que la gente nos escuche, por supuesto, escuche a la otra gente que está en estos programas y también lea un poquito para darse cuenta que si vamos a una favor, es más favorable para Chile definitivamente. ¿Ya? Marcos, te doy la palabra. Mira, así como hice una introducción, pero en retrospectiva, sí. Yo voy a tomar este comentario también en una prospectiva que me parece que es muy importante ya empezar a comentarla y que caiga a la mesa, digamos, como tema de conversación junto con la Constitución. El primer punto, yo quisiera plantear mi opinión. Si bien considero que todo este proceso es espurio,
Sin embargo, creo que el resultado del proceso es bastante aceptable. Y Perfecto. si yo me pregunto, ¿yo puedo dormir con esta nueva constitución? Sí, creo que voy a dormir bastante más tranquilo. Perfecto. Y si hubiera ganado la prueba, no sé si hubiera podido dormir. El anterior. Sí, entonces, claro. Dicho lo anterior, nos enfrentamos a un proceso que fue espurio, lo es espurio, pero está arrojando un resultado que es razonablemente bueno para el país. Exactamente. Y nos abre posibilidades, ¿no es cierto?, de retomar el crecimiento, retomar la paz social, porque hay una serie de elementos que mencionaba Juan Pablo, ¿no es cierto?, que apuntan a que esto debiera tener una nueva visión o tener una nueva canción, debiera estar sonando el baile de la calle. Por lo tanto, en ese sentido, yo soy bastante optimista. Quiero ser bastante optimista de lo que viene con esta nueva Constitución. Sin embargo, todo esto será letra muerta, y no para los 4 o 5 años siguientes, sino que para los próximos 2 años, y en ese sentido veo un plazo muy claro, si la ciudadanía no trabaja, no se pone las pilas en el sentido de hacer una renovación profunda de la clase política que está hoy día en los distintos puestos. Vale decir, es de mucha relevancia las próximas autoridades alcaldicias que vamos a votar el próximo año, y de mucha relevancia las autoridades que van a llegar al Congreso y a la Presidencia de la República. Exactamente. Es un todo. Diciembre estamos atendiendo, a mi juicio, el 50% del problema. Pero esto no va a cobrar sentido, el sentido que queremos para el país, si el próximo 50%, que son las próximas elecciones, no llegan nuevos políticos que sean capaces de precisamente seguir el impulso que nos da esta Constitución. Porque si no, vamos a caer es exactamente lo mismo. Lo que va a pasar en 2 años más, ¿no es cierto?, que una de las banderas de lucha va a ser, ya modifiquemos la Constitución. Claro. Perfecto. Yo creo que uno de los puntos que es importante, bueno, es mi opinión, pero que creo que es importante comprender a mi juicio para quienes nos están escuchando, es que la propuesta del Consejo Constitucional que vamos a votar el 17 de diciembre no solamente es mejor que duda cabe por kilómetros y por muchos kilómetros que la propuesta de la Convención Constitucional pasada, sino que es una propuesta que es mejor que la Constitución actual. La Constitución hoy día vigente, que no es la misma que se promulgó en 1980, que no es la misma de las reformas de 1989, ha pasado las del 89, las del 2005, reformas sucesivas y reformas muy recientes, procedimentales y de fondo. Respecto del punto procedimental, hace muy poquito, este es un aspecto que suele no decirse mucho, se modificaron los quórums de modificación de la actual Constitución. Exactamente. La Constitución actual ya no se modifica por los 2/3 o los 3/5. Hoy día se modifica por los 4/7, que es un quórum bajísimo. Es decir, el Congreso con muy poquitos votos de una mayoría circunstancial puede cambiar la Constitución completa. Por eso grupos radicales que tienen más poder en el Congreso que en el Consejo Constitucional están naturalmente por el en contra, porque les va a ser más fácil en el futuro Congreso promover una Constitución más afín a sus ideas. O sea, procedimentalmente la propuesta es de 3/5, es decir, es más seguro su estabilidad, va a ser más difícil cambiarla por una parte. Pero respecto del texto también está una Constitución que establece que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad, que consagra, sin decirlo, la subsidiariedad, que establece, sí, un Estado social y democrático de derecho, pero con progresividad en los derechos, con responsabilidad fiscal, con la prestación de esos derechos en la medida que exista la economía para poder hacerse cargo. Es una Constitución que es hija de su tiempo, que le da mucha importancia al tema de la seguridad, establece una nueva policía migratoria, establece la expulsión inmediata respecto de los inmigrantes que entraron irregularmente a nuestro país. En materia de orden público económico, regula perfectamente el derecho de propiedad, la expropiación la indemnización correspondiente en caso de una expropiación, le raya la cancha a los políticos, baja el número de diputados, establece en materia de pensiones la propiedad respecto de los fondos de cada uno de los trabajadores, se asegura la libertad de elección del sistema de salud, del sistema previsional, se resguarda el derecho preferente de los padres a educar a sus hijos. Es una Constitución, desde un punto de vista dogmático de principios, mejor que la Constitución vigente, porque lamentablemente, con esto termino, la Constitución actual la han dejado morir, y ya nadie la respeta. Los parlamentarios presentan proyectos inconstitucionales, los jueces hacen políticas públicas a través de sus sentencias, el presidente de la República no cumple su deber constitucional de resguardar el orden público y establecer el imperio del derecho cuando existe violencia en las calles. La Constitución actual no se respeta, nos guste o no nos guste, eso es una realidad.
Entonces, para quitarle a sus grupos radicales el argumento que siempre van a tener, que esta es una constitución nacida en dictadura y consecuentemente hay que cambiarla, ahora cambiaron un poquito el discurso, sí, porque hasta hace un par de meses cualquier propuesta iba a ser mejor que una escrita, comillas, dijo el presidente, por 4 generales. Claro. Hoy día esta que no está escrita por ningún general, salvo un general en retiro que van a ir en contra igual. Del Consejo, igual están en contra. Entonces, o sea, van a seguir aprobando, digamos, o sea, es mejor que la de la convención, pero también es mejor que el texto actual como está hoy día. Y para eso es muy importante el llamado que tú haces, María Eugenia, de que la ciudadanía tiene que informarse, leer, ver y no escuchar. No netear, ¿no? Como la pasada fue de izquierda, esta es una constitución de derecha. No, eso no es así. Eso es un juicio acrítico, creo yo. Y lo otro que no es un programa de gobierno, esta constitución, como decía Genaro Arriagada ayer. Esto es una constitución definitivamente, pero programa de gobierno no tiene nada que ver. El programa de gobierno es otro. Sí, yo quisiera agregar que es muy importante que de una vez por todas también tanto primero tienen que ser políticos, porque de una u otra manera van liderando a la gente respecto de ciertos términos, ¿no es cierto? Y segundo, nosotros, los que andamos de a pie por la calle, vamos asumiendo las realidades del lenguaje, porque nosotros de repente nos inventan ciertos cuentos y a veces sin tener muchos elementos de juicio los tomamos, y son cuentos equivocados. Por ejemplo, quiero tomar uno de los ejemplos que tú decías de la Constitución define el Estado social y punto suspensivo, y se ha discutido mucho más. Yo solamente quisiera hacer un comentario respecto a esto. El tema social tendemos a asociarlo con los partidos de izquierda y la bandera del socialismo. Y la realidad es que no es así. Porque si nosotros analizamos la vida republicana de Chile, Juan Pablo hacía mención a las nuevas constituciones, la inquietud social por resolver los problemas en Chile existen desde las primeras constituciones. Siempre existió, ¿no es cierto? El cuidado por los trabajadores, qué sé yo. Y yo quisiera ir más atrás, al Chile colonial. Cuando Chile se funda en 1541, al año 1542, vale decir, al año siguiente, ya surgen las leyes de la India, las cuales establecen ya derechos sociales y que estaban orientados fundamentalmente a proteger a este español que llegaba a estos territorios más allá de... Pero muy interesante lo que estás comentando, Marco. Y que tenían el propósito de proteger a este español, porque ese español que salía a conquistar, no es que salía a conquistar y se iba de vuelta para la casa. Claro. Valga redundancia, con el casco lleno de plata. Claro, no, y volver a la casa no era aquí en la vuelta de la esquina y en un avión. No, el tipo iba a quedarse y por lo tanto él necesitaba ciertos resguardos de su, en cierta medida, aventura empresarial, personal. Los emprendedores en el fondo eran eso, ¿no es cierto? Entonces los derechos sociales ya existían en el Chile colonial, y hay que recordar que el año 1924-1925, y Juan Pablo, que es un tipo que ha estudiado estos temas, además por su profesión, ¿no es cierto?, me podría corregir, pero en el gobierno de Alessandri son los socialistas los que rechazan las leyes sociales en Chile, habiendo un acuerdo, ¿no es cierto?, finalmente entre el Partido Liberal y el Partido Conservador, que son los que crean las leyes sociales y crean en ese momento, ¿no es cierto?, este fondo de la jubilación y todo que utilizan. Y los socialistas rechazan esto. Y son los socialistas los que rechazan. Y los rechazan porque les mataba el discurso de la lucha de clase, ¿no? Porque todas esas leyes sociales, al final de cuentas, cuando hay un resguardo de salud, hay un tema previsional, hay un problema de preocupación por las horas de trabajo, etcétera, 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 ¿no es cierto?, le rompe el discurso de la lucha social. Sí, tal cual. De hecho, los primeros derechos sociales a nivel constitucional están en la Constitución, precisamente la de 1925, y como bien señala Marco, mucha de la denominada legislación laboral o social, como la famosa ley de la silla u otra, eran precisamente contraintuitivamente promovidas por el Partido Conservador o por políticos conservadores. Yo creo que en esto de los estados sociales hay mucho fantasma. Hay mucho fantasma. Estado social no es socialismo, no es socialismo. La gente y no es mayor Estado, porque la gente se pregunta Estado social versus subsidiariedad. Entonces déjame terminar el ejemplo que estaba viendo del Estado social, que de repente no hay que creerse determinados cuentos. Alemania, por lejos, es el país económicamente más desarrollado de Europa, y el estado de Baviera es el estado federal más desarrollado de la Alemania.
Bueno, los dos parten en ambas institucionalidades, tanto a nivel federal como a nivel del Estado de Baviera, parte definiendo la Constitución que son estados sociales. El socialismo en ninguna parte del mundo ha creado riqueza. No, eso está bien. Pero sí lo clarísimo. social. Porque resulta que estos dos estados, que son económicamente los más poderosos, que uno podría sacar como ejemplo en Europa, sí han creado muchísima riqueza. Por lo tanto, no hay que tenerle miedo que diga un estado social. Después viene el término democrático. Por eso decía el tema del lenguaje. A nosotros, los cristianos que hablamos de a pie, tenemos un concepto de la democracia. Pero la izquierda extrema del Partido Comunista y el Frente Amplio tiene otro concepto de la democracia. Y nosotros tenemos que ser bastante honestos, a ver cuál es el concepto democrático que vamos a creer, por el cual vamos a hablar y el que vamos a defender. Muy interesante. Y así sucesivamente puedo ir analizando cada uno de los puntos que en realidad no nos creamos fantasmas donde no los hay. Yo agregaría dos cosas a propósito, María Eugenia, de tu pregunta. La eventual contradicción entre Estado social y subsidiariedad. No existe contradicción, porque esa es una mala comprensión del principio de subsidiariedad. Perfecto. El principio de subsidiariedad tiene dos caras, una cara negativa y una cara positiva. La faz o la cara negativa es en general como se entiende, o lo entiende mucha gente, ¿no? Que tiene que ver con que la medida que las personas, las familias, las organizaciones intermedias cumplamos con nuestros fines, cumplamos con nuestras metas, estemos bien, el Estado no tiene que entrar a hacer las cosas por nosotros, ni a tosigarnos, ni a meterse mucho, ¿no? Ahora, si es que los privados, las familias, las instituciones no pueden hacer sus fines, tienen una dificultad, no hay ciertos recursos, bueno, ahí surge la cara positiva de la subsidiariedad, la faz activa de la subsidiariedad, que exige que el Estado intervenga. O sea, la subsidiariedad tiene, por así decirlo, un principio de abstención del Estado, pero también un principio de intervención del Estado en determinados casos, subsidiario, naturalmente. Eso por una parte. Y respecto del Estado social en sí mismo, acá al final las cosas son de la manera que se regulan, ¿no? Acá el punto está, luego de las grandes declaraciones, estamos en un Estado social y democrático de derecho, bueno, ¿qué viene para abajo? Y ese va a ser el Estado social y democrático de derecho chileno. Y en el caso chileno, la verdad que, o sea, de la propuesta es muy bueno. Para comprender esto hay que entender que dentro de las constituciones regulan dos cosas, el poder por una parte y los derechos fundamentales por otra. Dentro de los derechos fundamentales uno puede encontrar los de primera generación y segunda generación y los derechos sociales. Los de primera generación son las grandes libertades, las grandes igualdades. Igualdad ante la ley, derecho de propiedad, libertad de conciencia, libertad de religión, en donde el Estado para cumplir con esos derechos no tiene que gastar plata. Perfecto. Si yo no me meto en lo que tú dices, en lo que tú piensas, en qué tú crees, en tu propiedad, si yo me abstengo como Estado, yo cumplo con mi deber de respetar ese derecho fundamental. Pero no hay un desembolso económico del Estado para respetar ese derecho. Eso es muy distinto en el caso del derecho a la vivienda, derecho a las pensiones, derecho a la salud, derecho a la educación, porque como sabrán quienes nos están escuchando, nada es gratis. Y para dar educación, salud, vivienda, pensión, eso requiere plata, requiere un desembolso económico. Esos son los denominados derechos sociales. ¿Cuál es el riesgo? Que se aseguren esos derechos sociales como a diestra y siniestra. Y el que quiera decir, oye, tengo derecho a la vivienda y no tiene casa, vaya a un juicio, vaya donde el juez y el juez le diga, oye, usted tiene casa. Eso no pasa en la propuesta del Consejo Constitucional. ¿No hay judicialización al respecto? Porque se establece, primero, el principio de responsabilidad fiscal. Tienen que, porque acá el riesgo es que el Estado gaste más plata de la que tiene. Claro. Acá la Constitución obliga al Estado a asegurar, a resguardar el principio de responsabilidad fiscal. Y el otro riesgo, como socializante, si uno quiere, es que todos estos bienes sociales o prestaciones sociales sean entregadas únicamente por el Estado. Entonces, fuera las ISAPRES, solo FONASA. Fuera los colegios particulares subvencionados, solamente colegios públicos. Y la Constitución acá, la propuesta, resguarda la provisión de esos derechos sociales a través de instituciones públicas o privadas. Y por lo tanto, esa sujeción al principio de responsabilidad fiscal, sumado a la garantía de su prestación a través de o instituciones públicas o instituciones privadas, hacen que este Estado social y democrático de derecho no sea el fantasma que algunos quieren promover, sino que sea algo bastante similar, perdón que diga, pero bastante similar a la subsidiariedad que tenemos actualmente, en donde cabe perfectamente en ella la regulación de derechos sociales que sean progresivamente, vayan avanzando en la medida que el Estado vaya teniendo, o el país vaya teniendo la capacidad económica de ir teniendo mejores derechos para su gente. Marco, o algo, porque yo agregar cómo hace el país para tener la economía, digamos. Un apéndice a este asunto de la palabra derecho. Se ha tendido también a confundir esta denominación del Estado como un Estado de bienestar.
Y eso también es equivocado. La idea, la ideología, el modelo de un estado de bienestar ya fracasó rotundamente en Europa, y todos los países europeos se dieron cuenta, incluso aquellos que estuvieron dispuestos a aceptarlo e incorporarlo en su día a día. Por ejemplo, ¿no es cierto?, el caso más crítico fue el de Turquía, pero está el de Portugal, España misma, y así sucesivamente. Entonces, no hay que confundir el tema del estado de bienestar en toda esta conceptualización. Y cuando se habla de derecho, yo quisiera hacer una diferenciación, que es muy distinto decir un estado de derecho, que es donde se respeta la justicia social, la justicia económica, la justicia del diario vivir, del día a día, y es la que nos orienta, ¿no es cierto?, a poder determinar de mejor forma qué es el bien común, aquello que son los derechos, que yo quiero una casa, yo quiero un auto, yo quiero esto, lo otro, que son dos mundos que no tienen ninguna relación, no tienen ni siquiera un puente que los llegue a conectar. Por lo tanto, no hay que confundirse respecto de una cosa de la otra, porque son cosas que no tienen absolutamente nada que ver entre sí. Y por eso es importante la pronunciación, y hay que decir Estado Social de Derecho. Sin ese final. Claro. No es Estado Social de derechos. Mira, importante. Del lado de Estado Social uno consigue que son derechos sociales en función de la diferenciación que hice antes. Pero es un Estado Social de derecho. La parte que habla de derecho es el principio de juridicidad, de legalidad, de que nosotros nos sometemos en igualdad ante la ley. Esa es la lógica de la parte de derecho. No son los derechos. La parte economía, porque uno habla, ¿no es cierto?, que el Estado podría ser necesario tener de mucha plata, por así decirlo en forma bien básica, para cumplir muchas cosas que se podrían judicializar, ¿no es cierto? Pero ¿cómo estamos para el Estado hacerse más de fondos, por así decirlo? Porque es un Estado que está creciendo actualmente y nos vamos a quedar con un Estado tremendamente grande y poderoso ya. Ahora, si ganamos el a favor, por supuesto, trataríamos de que fuera un Estado un poco menor, pero ¿cómo logramos para que vengan inversiones? ¿Cómo logramos para que Chile mismo se dé cuenta en que está errando en las inversiones que tiene, en la minería, en todas esas cosas que Chile podría producir mejor, la agricultura? ¿Cómo apoyar, digamos, a todo lo que ya tenemos, y para que además los inversores extranjeros vengan y digan sí, efectivamente, porque hay una certeza jurídica que no me van a cambiar las leyes de aquí a 50 años, o una certeza jurídica de que yo al invertir, ¿no es cierto?, voy a tener tales y cuales reglas, y voy a invertir y podría tener un objetivo, digamos, económico que me reditúe. La gente se asusta con esto que vengan los extranjeros y dice, no, los extranjeros no están tomando. A ver, hay cosas claras. El extranjero invierte porque en Chile no hay economistas, o no hay empresarios, o no hay gente que quiere invertir. Entonces el extranjero dice, hagamos una unión, vengamos los americanos, vengamos los alemanes, los españoles, que han venido mucho, le debemos muchas cosas, las telefónicas, las carreteras, etcétera, etcétera, y muchas cosas más, los italianos con la parte eléctrica. O sea, sigamos atrayendo capitales extranjeros para que Chile tenga inversión, tenga más trabajo, etcétera, etcétera. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo está esto estipulado en la actual Constitución? Sí, yo diría dos cosas. Primero, como de la realidad, y después lo normativo. Desde la perspectiva de la realidad hay que constatar algo muy lamentable, que Chile lleva 10 años en reversa. Claro. Lleva 10 años al menos, ¿no?, de decadencia. O sea, en reversa, es importante lo que tú dices, porque no es solo parado, no, es atrás. En reversa, es para atrás, para atrás. Chile ya no es un país atractivo para la inversión extranjera, porque en múltiples dimensiones no estamos siquiera pegados, sino que, como tú bien dices, estamos retrocediendo. Esto bien lo dijo hace pocas semanas Marco Gelperín, fundador de Mercado Libre, un argentino, que dijo, mira, hace un par de años Chile era una excepción en Latinoamérica. Claro. Hoy día, lamentablemente, Chile es un país de Latinoamérica más, en donde nosotros, para operar, tenemos que hacerlo con las mismas medidas de seguridad con las que operamos en Ucrania, un país en guerra, y que últimamente, en el último mes, habían sufrido 3 robos, pero que nunca había visto un nivel de violencia mayor. Ese es el país en el que estamos. Con incerteza institucional. La gente tiene que darse cuenta de eso. Sí. Incertidumbre institucional, reglas del juego proculares, falta de certeza jurídica, en fin. Eso es un cóctel perfecto para que no exista inversión, y eso tiene nefastas consecuencias. ¿Qué hace la propuesta constitucional? No hace magia, lo primero, no hace magia. El camino al desarrollo, el camino al progreso es muy dificultoso, no existen recetas mágicas.
cada país tiene su idiosincrasia, su historia y cada cual puede tener recetas distintas. Y nos costó 30 años. Por lo tanto, yo acá no voy a decir cuáles son las condiciones suficientes para lograr ese desarrollo, pero sí al menos todos esos países tienen ciertas condiciones necesarias. Es decir, ciertas condiciones sin las cuales es imposible llegar al desarrollo. Es imposible avanzar en los términos que tú dices. Quizás no sean suficientes, se necesitan otras cosas, pero sin eso es imposible. Y eso pasa, en primer lugar, por reglas claras, certeza jurídica. Hoy día en Chile no hay certeza jurídica. Estamos con un proceso constitucional abierto, primera cosa. Segunda cosa, que en materia de orden público existan resguardos para la propiedad, sobre todo, a una buena regulación del derecho de propiedad. Y el derecho de propiedad se regula bien en esta propuesta constitucional. Y lo tercero que yo diría muy importante es la seguridad, pero como seguridad pública, el orden público, en donde esta constitución también regula la cuestión relativa a la seguridad de manera mucho más intensa que la Constitución actual. Establece un capítulo especial de orden público, otro especial para las Fuerzas Armadas. En materia de orden público se establece esta policía migratoria, se establece que los partidos políticos que avalan la violencia van a ser proscritos, una condena expresa al terrorismo. Es decir, es una Constitución que, insisto, no va a ser magia, pero que es mucho más sólida que la actual en su estructura institucional respecto de las constituciones son hijas de su tiempo. El principal problema que hoy día tiene Chile, que duda cabe, que es la crisis de seguridad y crimen organizado que estamos sufriendo. Entonces, por esta constitución por arte de magia no vamos a revertir esta reversa, pero al menos generar mejores condiciones para que con un buen liderazgo político y ciertos consensos, pero un buen liderazgo político sobre todo, podamos revertir este camino que estamos siguiendo lamentablemente. Sí, fíjate que, mira, estaba escuchando a Juan Pablo y me estaba imaginando un Ferrari chocado. ¿Ya? La pregunta es, ¿yo compraría un Ferrari chocado? Sí, lo más probable es que lo compre. Y lo compraría... Un peso de huevo. No, pero lo compraría básicamente por dos razones. Porque un Ferrari siempre será un Ferrari, aunque esté chocado, ¿no ya, es cierto? Perfecto. Y lo segundo, porque, o sea, cuando digo un Ferrari, siempre un Ferrari, porque fue construido bajo ciertas lógicas. Y segundo, porque a mí un Ferrari me da confianza. Y yo creo que en ese sentido interesante el país, la analogía. El país tiene una institucionalidad hoy día un poco mellada, ¿no es cierto? Pero esa institucionalidad existe para que el inversionista se interese en observar nuestro país. Mira, interesante punto. Yo creo que eso existe. Entonces, la Constitución, a mi juicio, viene a reafirmar. Es un buen instrumento para reordenar rápidamente la casa, reafirmar rápidamente la casa y que este país vuelva a ser el país atractivo que lo fue. Y segundo, yo creo que no obstante los costalazos que nos hemos pegado todos estos últimos años, que son muchos más de las cosas buenas que se han hecho, yo creo que el país sigue teniendo un prestigio, sigue teniendo una confianza en el inversionista extranjero. Yo creo que el inversionista extranjero piensa que el chileno vale la pena. Sigue siendo honrado básicamente. Entonces, ¿cuál sería el problema? Es precisamente la viabilidad política, de que los políticos que nosotros elijamos para hacer funcionar esto sea gente que sea confiable y no sea más de lo mismo. Por eso que hay que abrir las puertas lo más amplio que podamos, ventanas, para que todas estas generaciones nuevas que hoy día están empezando a participar en la política tengan su espacio, porque son lo que ellos han demostrado ser gente muy capaz. Estamos escuchando aquí a Juan Pablo, que claro, es un ejemplo de lo que estoy diciendo. Exactamente. Digamos. O sea, yo a lo mejor podría hablar muy bonito, pero no, mis generaciones ya estamos para apoyarlos a ellos. Exactamente, ¿no? Tal cual. Pero, por eso Juan Pablo está acá. Entonces hay que abrirles los espacios y darles las posibilidades a estas nuevas generaciones, pero que sean bien preparadas respecto al tema. Entonces, a la pregunta, claro, el país está bastante malherido respecto a lo que es la inversión extranjera, que es muy importante para nuestro desarrollo económico. Pero que existen las condiciones, sí, yo creo que existen las condiciones y es muy importante en quienes van a seguir conduciendo el país que hagan esto una realidad. O sea, la voluntad política de hacer que este país funcione. Ya, yo tengo una última pregunta antes que nos cierren el micrófono, porque ya veo que en cualquier minuto nos dicen stop. ¿Qué se hace para enfrentar un tremendo Estado que hoy ya tenemos, que crece y crece y crece? ¿Cómo se hace para revertir eso? Porque vamos a tener que revertirlo de alguna forma, empezar a achicar este Estado que ya está creciendo monstruosamente y nos quedan 2 años de crecimiento probablemente. ¿Cómo se hace para revertir un Estado tan grande?
insisto con la tesis general ya hasta el punto que la Constitución no va a resolver por sí misma todos los problemas, tampoco el problema como de la tendencia al crecimiento del Estado, especialmente marcada en este gobierno, que tiene una lógica muy kirchnerista, si uno quiere, del poder, ¿no? En el sentido de como una cierta moral revolucionaria de justificar meter a toda tu gente dentro del aparato estatal y mantenerlos con ciertas prebendas de modo tal de poder mantenerse en el poder, ¿no? Clientelismo, pero extendidísimo, que es lo que ocurre en Argentina, en donde, no sé, cerca del 40% de la población de alguna manera depende de la mesadita del Estado. Absolutamente. Y por eso estamos en la duda si va a salir Milei o más ahora, porque la verdad que quieren seguir. Sí, lo que es muy brutal. Ahora, si la propuesta constitucional en algo aborda ese punto, yo creo que sí, desde dos dimensiones. Uno, hay un capítulo relativo a la modernización del Estado, que es muy importante, que lo que busca, acá tecnicismo más, tecnicismos menos, es diferenciar claramente lo que es, por así decirlo, los trabajos políticos. Es natural que un gobierno llegue y ponga a su gente en ciertos puestos políticos clave, pero hay una actividad permanente del Estado, la mayoría, que tiene que ser profesional, que tiene que ser relativa a agencias civiles y que no tiene que ser un botín a repartirse elección tras elección. Hay normas orientadoras en ese sentido que recogen lo que fue la iniciativa popular de norma Estados Institutos. Hay un impulso en esta Constitución. Las Constituciones son eso, son arquitecturas, son orientaciones, son... ¿Y cómo bajamos esos pitutos entonces ahora? Son grandes normas. Con esas normas es más factible que un determinado gobierno esté orientado a actuar o va a estar obligado a actuar en esa línea. Pero insisto, sin la voluntad de ese gobierno igualmente va a ser difícil. Pero como son empleados estatales, fiscales, por así decirlo, tú puedes llegar y decirle, mire, como usted no participa o no es parte de una elección por alta elección pública, por decir algo, o usted no ha sido como la famosa notaria ahora, que es un nepotismo total, hermano, padre, no sé, tío, etcétera, etcétera. ¿Cómo hacemos, digamos, para ya sacar esta gente que está enquistada en el poder? Porque es un tema de enquistamiento. Mira, yo creo que es un problema de larga data para resolverlo. O sea, esto se resuelve en el largo plazo única y exclusivamente porque está arraigado ya en el ADN del chileno. Claro. Yo me acuerdo cuando era niño y todavía no tomaba decisiones profesionales, para nosotros entrar al servicio público era una opción tan similar como era ser ingeniero, abogado o médico, o entrar al servicio público. Entonces, era de prestigio pertenecer al servicio público, trabajar en algún ministerio. Esto yo creo que prevaleció en nuestra lógica durante muchos años, pero esa lógica ha cambiado en los últimos 20 o 30 años, porque ahora entrar al servicio público es una muy buena... y decir una palabra que a lo mejor no es conveniente, hay que decirlo, pero creo que ya todos lo entendieron, ¿no es cierto? Era un buen biberón. Muy bueno. Es un muy buen biberón. Entonces, a muchos les interesa, es lo que sucede en Argentina, ¿no es cierto? Es mejor vivir del Estado a tener que trabajar. Yo creo que hay que seguir conversando. Este tema lo vamos a tocar. Hoy día tuvimos un programa corto porque viene fútbol. Muchas gracias, Juan Pablo. Muchas gracias, María Eugenia, a Marco y a todos los auditores. Transmitirle que el 17 de diciembre tenemos la oportunidad de ponerle fin al 18 de octubre. Perfecto. Es aquella parte importante de la población que nos opusimos a esa violencia, que nos opusimos al mamarracho de la convención constitucional pasada. Tenemos la oportunidad con un texto sensato que naturalmente en alguna parte puede no gustarnos, porque nunca nos va a gustar al 100%, porque estos son transacciones naturales. Tenemos la oportunidad de, con un texto sensato, con horizonte de prosperidad que mira hacia adelante, que es mejor que la Constitución actual, que se preocupa de los temas de nuestra época y se hace cargo de mejorar nuestro sistema político, ponerle un tapadón gigante a aquellos que a través de la violencia buscaron el 18 de octubre destruir nuestra nación chilena. Muchas gracias, Juan Pablo, también. Así que hasta el próximo lunes, estimados auditores. Les despido el programa Revelando, auspiciado por Azafar, en nuestro Radio Portales. En Radio Portales de Valparaíso hemos presentado Revelando, un programa donde se abordan temas de actualidad, contingencia, entrevistas del ámbito nacional e internacional. Revelando es presentado y auspiciado por Azofar AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial. Sintonícenos en un próximo programa. Buenas tardes.
Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Portales de Valparaíso.